fazia arroz, fazia algodão, fazia trigo, fazia grau. E eu fui o primeiro filho na barriga da minha mãe. E eu fiquei trabalhando com a machamba, casei na machamba pela força da minha mãe e casei em 73 dentro do regadinho. E nasci os filhos dentro do regadinho e tenho os netos dentro do regadinho. O regadinho debaixo de pompa. E meu pai, e meu avô, e a minha mãe, e a minha pátria. Eu admiro quando você foi ser arrancado 6 hectares mil. Sem nenhum aviso. África está en venta. En los últimos años, el continente se ha convertido en una fuente de tierras agrícolas que abastecen al resto del mundo. Empresas multinacionales, gobiernos extranjeros o fondos de inversiones desembarcan en los países africanos en busca de zonas de cultivo con fines comerciales. Los perjudicados por este acaparamiento de tierras son los pequeños campesinos que hasta entonces vivían de esos campos. Se calcula entre 50 y 80 millones de hectáreas de tierra en los últimos 5 años que han cambiado de manos. Para la comparación es casi la mitad de toda la área agrícola de la Unión Europea. Y la mayoría de estas tierras están en África. El impacto de esto, ya directo y a primera vista, es que cuando entran estos inversores para empezar a cultivar estos miles y miles de hectáreas para establecer grandes plantaciones, el primer impacto es que la población local que vive en estas tierras tiene que irse. André perdió el pequeño huerto que durante generaciones su familia había trabajado, después de que el gobierno de Mozambique vendiera a la empresa china Guanbao, bajo la fórmula de alquiler por 50 años, 20.000 hectáreas de tierra fértil al lado y lado del río para cultivar arroz. Allí también estaba el huerto de Josía y Marta. Este matrimonio lleva 52 años casados, los mismos que llevaban cultivando tomates, mandioca y cebollas en su pequeño huerto al sur de Mozambique. Esta empresa vai produzir apenas arroz, uma cultura monolítica. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que esta empresa usurpou as áreas onde a população estava a trabalhar. Áreas parceladas exclusivamente para a população. Portanto, a empresa invadiu essas áreas todas. E como consequência dessa invasão, a população ficou sem lugar para o pasto do seu gado. Ficou sem lugar para praticar agricultura. E, inclusivamente, perdeu parrotas que tinha lá. Ficou com problema das campas que foram destruídas. Campas, estou a falar de cemitérios familiares, foram igualmente destruídos. En Mozambique, la ley reconoce que la tierra es un bien para beneficio de todos, que no se vende. Há muitas terras que estão sendo ocupadas pelas grandes empresas estrangeiras que são autorizadas pelo governo e não há a observação das normas que foram estabelecidas quando uma empresa quer ocupar a terra, quando o indivíduo vai numa comunidade para ocupar a terra, tinha uma obrigação de fazer a consulta à comunidade e a comunidade ia se pronunciar se tem terra disponível ou não. Isso que é a política nacional de terra em Moçambique.
Hay varios factores que explican la fiebre de la tierra. En 2008, los precios de los alimentos a nivel mundial se dispararon por la subida del precio del petróleo, por las malas cosechas y por el constante aumento demográfico con la consecuente mayor demanda. La demanda de biocombustible para abastecer al mercado europeo también ha crecido en los últimos años. Además, con la crisis financiera, los grandes inversores se pasaron en masa al comercio de materias primas alimentarias, un mercado mucho más seguro que la especulación bursátil. Esto hizo que las mismas reglas especulativas de otros activos financieros se empezaran a aplicar a los alimentos. El epicentro de esta especulación está en la Bolsa de Chicago. Desde allí se influye en el precio del trigo, el maíz o la soja de cualquier parte del mundo. Se calcula que hoy en día el 75% de la inversión financiera en el sector agrícola es especulativa. Es una colonización de parte del capital, de empresas con mucho capital y con mucho poder, que están entrando a saco en África y en otras partes de América Latina también, y en partes de Asia también, para controlar la tierra. Y en el fondo esto, con la primera ola de colonización es lo mismo que pasó. Lo que pasa es que esta vez empieza a funcionar a una escala mucho más grande y mucho más profundo. ¿De dónde son los acaparadores de tierra? Hay países ricos del norte, muchos países europeos que tienen gran parte del capital y los gigantes del negocio agrícola. Inversores de países asiáticos como Japón y Corea del Sur, dos países que no son autosuficientes, pero también China o India, potencias emergentes con necesidades en aumento y posibilidades para cubrirlas. También protagonizan este acaparamiento los países del Golfo. Também na minha província também tem alguma empresa europeu que está no distrito de Namialo, estava a produzir banana, mas essa banana não é para se comer em Nampula, é para se levar na Europa, levam para a Europa. As empresas que aparecem não estão interessadas em produzir alimentos para abastecer a população. Estão interessados em produzir alimentos para exportação, produzir para as indústrias. Então isso há um grande desnível, a pobreza está cada vez mais a aumentar. A aparência parece que o país está a desenvolver muito, mas a população está tendo muitas dificuldades para conseguir os recursos necessários para poder sobreviver. La desprotección de las comunidades es máxima. E perguntar do governo, diz que bom, o projeto está escrito em chinês, vai ser traduzido para inglês, depois vai ser traduzido para português, só mais tarde é que vai ser conhecido pelas comunidades. Mas enquanto isso acontece, a população fica com a sua vida condicionada e cada vez mais degradada. Según el Foro de ONGs de Gaza, que coordina 270 organizaciones, el proyecto de Guambao, que el gobierno señala como adalid de la cooperación sinoafricana y una bendición para el país, afecta a 80.000 campesinos de la región, que se han quedado sin modo de subsistencia o han tenido que abandonar sus casas. Unas 90.000 cabezas de ganado no tienen dónde pastar o beber. Listen mitini ngako seni rima kako lo mfana tidlela ko tu ati o muso swingajisa so engatsamisa swona tu mitini titadla ko lo masini ka hina lo munga tshembe ko ipfuna kona mavele ita tshama na tukulu. Mina ni feliwe wa 87 wanuna anisiya n'wana wun'we n'wana wa mina file hi 2010 anisiyela swivanana swimbirhi manje ni riti ka mfumo ni hava ni para masimu va tekile xikona ni endla ka xona loko lixa ni hanya hi ku teka xikomo ni famba ni rimela para ku ni gisa vana lavaya.
Las mujeres, especialmente en África, son las agricultoras, son las que trabajan en el campo y son las que tienen la responsabilidad de alimentar a la familia. Cuando vienen los inversores a echarlos de las tierras, son ellas que sufren más. Os maridos ficam empregados daqueles empresários e aquela senhora, para fazer uma agricultura que pode sustentar os filhos, assim como o marido, é muito complicado. E aquele marido que está lá trabalhando naquela empresa grande recebe muito pouco. Ni fika ni hlongola luya ni gama ni ku leswaku ni tela ku ta ku pfuna li ku ta ni pfuna loko mina ni susa ku ni nyima ni tinhundzu ni kongoma kwi hi ku loko vona leli xipfuno va nga na xona. Son las mujeres muchas veces que son las personas que saben más de la agricultura, que tienen el conocimiento de cómo hacer, cómo trabajar la tierra, qué tipo de suelo necesitan, qué tipo de tecnologías usan, etc. Ha ido aumentando esa presión sobre la tierra y ese interés por parte de inversores extranjeros, tanto fondos soberanos como empresas privadas, actores que tienen interés en especular, en invertir, con la intención, digamos, de sacar beneficio a largo plazo o de producir a gran escala para exportar en la mayoría de los casos. Afinal, as pessoas lutavam para quê? Lutavam para quê? Estão construindo a escola para quê? Não para os nossos filhos. Nós estamos vivos para fazer o quê? Para educar os nossos filhos através dos produtos que saem nos campos. E nos campos através das nossas mãos. E agora, como que nós já vamos de viver? Os nossos filhos, como vão andar na escola? Os nossos netos, aonde vão participar para o problema da agricultura? Las futuras generaciones ya no saben cómo hacerlo. Y la única referencia que ellos tienen es ver estas grandes plantaciones que lo crean las empresas de fuera, en plan industrial, en plan grandes territorios, que obviamente ellos ven que no son suyos. Con lo cual, si esto dejamos pasar, el único rol que queda para la población local es expulsarlos de sus propias tierras, refugiados en su propio territorio, es trabajar para esas empresas como mano de obra barata. Las empresas extranjeras rechazan el término acaparamiento de tierras y aseguran que sus proyectos contribuyen al desarrollo de tierras, que antes no eran productivas y que dan trabajo a la población local. Muitas pessoas estão a ser ajudadas, muitas pessoas não trabalhavam, não faziam nada. Tenho certeza que o projeto sempre está a dar, é positivo. E há tempo porque maior números já não temos espaços para dar os animais, para conseguir fazer isto, mas aquilo, o maior número sempre vivia na machamba, principalmente os velhos. E agora já não tem como arranjar essa vida, porque os outros já não conseguem trabalhar. Então tenho certeza que ele ia deixar um espaço para conseguir fazer por qualquer coisa, milho, hortas, não essas cenas. En los últimos 2-3 décadas, donde el Banco Mundial, el FMI, etc., han ido por África convenciendo los gobiernos de que necesitan un modelo neoliberal a base de abrir mercados, a base de exportar, a base de importar y a base de privatizar. Y esto ha colado en todas esas décadas y cada vez más los gobiernos africanos y alrededor del mundo están aplicando estas políticas. Falam como se fossem acionistas, donos da empresa e nunca donas dos terrenos das populações. Vão beneficiar de infraestruturas novas, vão construir hospitais, as infraestruturas sociais e econômicas para os camponeses. E assim os camponeses às vezes aceitam e quando saem vão naquela zona, essas condições não são criadas para os camponeses. Tanto como la tierra, el acceso al agua también es un problema. En África, 1 de cada 3 personas sufre de escasez de agua y el cambio climático empeorará la situación.
El desarrollo de sistemas indígenas de manejo de aguas podría ayudar a resolver la crisis, pero son estos mismos sistemas los que están siendo destruidos por los acaparamientos de tierra a gran escala. Despejar no rio Lipompo e secaram isto. É aqui onde o gado da população daqui bebia. E nós estamos a perceber por que drenar essas águas aqui. Porque era importante para o gado da população. E hoje a população, o gado, não tem onde beber a água. Veja aqueles pássaros ali. É aqui onde vinham se alimentar com peixe, vinham se beberem água. E hoje já não tem onde beberem água. Esta área, os chineses vão produzir uma única cultura, que é o arroz. E vão usar tecnologias de ponta. As tecnologias de ponta normalmente destroem o solo. O uso intensivo de tecnologias de ponta podem destruir o solo. Eles foram concedidos essas áreas sem que se tivesse feito um estudo de impacto ambiental. Por nuestro modo de consumir, nuestro modo de producir, estamos teniendo un impacto desmesurado en el medio ambiente, en el uso de las tierras, en el uso del agua. Es decir, que las tierras de las que disponemos están en competición, por un lado por la energía, por el cambio climático, también por la producción de alimentos. Tenemos que repensar esa forma de utilizar el planeta, ¿no? y tenemos que repensar también nuestro propio modelo de producción y de consumo. Queremos que Moçambique seja produzido comida para todos. Não precisamos de comida de exportação que vem de fora e não precisarmos de que comemos aquelas comidas com cheio de produtos químicos. Nós queremos a nossa comida natural e melhorar as nossas sementes para nós produzirmos melhor com a nossa própria semente e evitar de criar esse acidente de mudanças climáticas. La granja Génesis, a 50 kilómetros al sur de Addis Abeba, es un asterisco verde en la sequía de Etiopía. El gobierno de este país africano está ofreciendo por lo menos 3 millones de hectáreas de sus tierras más fértiles a países ricos y multinacionales para la exportación de biocombustible o alimentos para sus propias poblaciones. Es uno de los países en el que más acaparamiento de tierras se está produciendo. Where do you sell these products? Where do you send these products? I don't know. Yes, I don't know. In our system, I don't know. Las coles, lechugas y cebollas de la granja Génesis no acabarán en los bulliciosos mercados etíopes, donde se abastece la población local. Esta es la realidad de un país en el que el 15% de la población depende de algún tipo de ayuda humanitaria para poder comer. Esta producción está orientado a ser exportado a países ricos. El argumento de que necesitamos esta llamada agricultura eficiente para contrastar la crisis alimentaria es una falacia. No es cierto porque ya vivimos en un mundo donde hay suficiente alimentación para todos, pero sigue habiendo 1.000 millones de personas que pasan hambre, que no tienen suficiente de comer. Otro tema importante es que lo que tenemos es un sistema alimentario en el que unos pocos actores, unas pocas empresas son las que manejan tanto las reglas como la propia producción, la venta, la fijación de precios en toda la cadena alimentaria, frente a la mayoría de la población que vive, trabaja la tierra o consume y que somos todos nosotros, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, que la venta de semillas, producción y venta de semillas la controlan 4 empresas en el mundo. Nos encontramos también que el 90% del comercio de cereal, de grano, lo controlan 3 grandes empresas a nivel internacional. El acaparamiento de tierras en África es la prueba de que el hambre no es un problema de escasez de alimentos en el mundo, sino de pobreza. Junto con Somalia, Djibouti y Eritrea, Etiopía forma parte del llamado Cuerno de África. En verano de 2011,
la zona sufrió la hambruna más severa de los últimos 60 años. Entonces se habló de la peor sequía en décadas. Pero la falta de lluvia no fue la única causa. La venta de tierras a multinacionales o especuladores impide a las comunidades de estos países acceder a los alimentos. La magnitud de la emergencia superó a las organizaciones internacionales de ayuda y los campos de refugiados se desbordaron. This camp is prepared for maximum 10,000 of refugees, just because of our capacity to provide water to them. And now, because of the current situation, we already exceed 17,000 of refugees. En Somalia, la situación fue aún peor. Los somalíes no solo huían del hambre y la falta de agua, también de la guerra que desde hace 20 años ha sumido en el caos y el desgobierno al país. Miles de somalíes llegaban cada día, después de días caminando por el desierto, al campo de Dadaab, en la frontera con Kenia. intaas bas wax kale la siinaa dadku u dhamaanaya gaajo la dhamaanaya iyo nafaqo darro ilmaha wada aragto wakaas dhibka hadda haya awal hor Soomaali markay jireen saameyn laakiin dhibka hadda la keenay wakaa dadka nafaqo darrada dhamaysa shaqo lama hayo wakaas ilaa la iska dhex joogo sidii doore ahaan loo jooga sida ay nabadgeli. Dentro de Somalia, las esperanzas son pocas. La inseguridad dificulta la distribución de ayuda humanitaria, que para muchas personas es la única esperanza. Lo que necesitamos es que ciertas condiciones se den en el terreno para poder intervenir y para poder hacer nuestro trabajo. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que nuestro personal no será visto como un objetivo militar por ninguna de estas facciones. Y en segundo lugar, nos tenemos que asegurar que la ayuda humanitaria que estamos dando en Somalia llegue a las personas que la necesitan y no sea utilizada para otros fines. En el mundo viven 7.000 millones de personas. Se calcula que en 2050 habrá 9.600 millones. El reto que supone el derecho a la alimentación y la lucha contra el hambre es y será inmenso. En países en desarrollo, sobre todo en el continente africano, la mayoría de las personas dedican un 60, 70, hasta 80% en algunos casos de sus ingresos familiares a la alimentación. Por lo que cualquier cambio, cualquier deterioración de sus ingresos, lo que les lleva directamente es o a renunciar a alguna de las comidas que hacen al día, o a reducir gastos, por ejemplo, para la escuela, reducir gastos sanitarios. Les lleva a veces a endeudarse, a vender parte de su capital, de la tierra o del ganado. En los últimos años, algunos de los cereales más consumidos en la zona, como el sorgo en Somalia o el maíz en Etiopía y Kenia, han llegado a triplicar su precio, impidiendo que millones de personas puedan acceder a ellos. La presión de las multinacionales extranjeras sobre las tierras y las dificultades para hacer frente a las adversidades del clima no han dejado más opción a muchos ganaderos y campesinos que abandonar sus campos y emigrar hacia las zonas urbanas. El modo de vida de los pastores nómadas del Cuerno de África también está en peligro. En algunas zonas han perdido hasta un 80% del ganado. Livestock is being wiped out virtually. And people used to go after livestock and look for water, pasture for the animals. Now that livestock is no longer there, they are being forced to embrace another lifestyle, including, say, agro-pastoralism, or moving back to towns and urban areas, or engage themselves in small businesses. That is the only livelihood that the people of this area depend on. And as you can see from the far, almost everywhere, everything is dry. You can't even see birds here. Because there's no water, there's nothing. En Kenia, para intentar romper esa dependencia de las lluvias, varias ONGs
enseñan técnicas de cultivo a antiguos pastores nómadas que se han quedado sin animales o a desplazados que escaparon de la sequía del Cuerno de África. You never think something like this can happen anyway. But you see, you come here and see something like this. It looks like heaven in a desert somewhere. So it is wonderful. You see, if we can change our land into this kind of green land, that we can get food, that we cannot follow the livestock, that this time is folding up, it will be a nice thing to do. En Culamagüe, de unos 5,000 habitantes, hay 20 diminutos huertos, mimados con sistemas de riego por goteo, donde se plantan lechugas, espinacas y patatas. Destinamos, digamos, un mensaje muy claro al Banco Mundial que detuviera todas esas inversiones hasta que no se aclarara un marco de inversión que fuera justo, un marco de inversión que respetara los derechos humanos, los derechos de las personas con el uso, ¿no?, el acceso a esas tierras, el uso o el derecho de producir en esas tierras, y que planteara, digamos, unas salvaguardas, unas exigencias a las empresas o a los inversores antes de poder invertir. A nivel internacional, y cada uno de nosotros, ¿qué podemos hacer? Obviamente, allí nosotros tenemos un rol importante, porque este dinero que se invierte ahora, que se usa para acaparar tierras, muchas veces viene de los bancos y de los inversores y de los fondos de pensiones, donde cada uno de nosotros tenemos dinero. Y allí yo creo que para nosotros también es parte de la campaña que deberíamos forzar mucho más, es aclarar y hacer ver de dónde viene el dinero, con qué tanto daño se hace en África y en otras partes del mundo.